Hola, muy buena tarde. Mi nombre es José de Jesús Landa López y en esta ocasión voy a hablar sobre la resiliencia en el contexto educativo. La diversidad en el contexto social es cada vez más polémica y pues comúnmente asociamos esta palabra con lo diferente. Y si algo nos ha enseñado la historia es que siempre hemos tendido a discriminar a lo diferente y más cuando se trata de personas. Esto sucede también cuando un grupo social que predomina discrimina y o violenta a otro grupo minoritario que está en condiciones vulnerables. Este tipo de fenómenos tiene como consecuencia atraer situaciones de injusticia social. La injusticia social conlleva la desigualdad y la desigualdad crea situaciones adversas en las personas que en este caso llegan a padecer este tipo de problemas. De ahí que ante una sociedad con una amplia diversidad cultural es necesario educar para desarrollar competencias interculturales entre los individuos. Estas competencias interculturales son una combinación de capacidades específicas que ayudan a la formación de todo ciudadano. En ellas se adquieren actitudes positivas con respecto a la diversidad cultural y también busca desarrollar la capacidad de entender la propia cultura desde la perspectiva o acción de otro tipo de culturas. De esta forma podemos reflexionar y podemos reconocer cómo es que influyen las otras culturas en nuestra misma formación y también poder llegar a entender y entre todo respetarlas. En este sentido, Panciano comenta que las competencias a desarrollar para obtener una educación intercultural comienzan desde el desarrollo de capacidades para poder enjuiciar y resolver conflictos interétnicos entre una sociedad y pues en esta sociedad se incluyen los diferentes grupos que hay en ella. También dice que debe haber cierta aceptación de las diferentes perspectivas culturales, así como convivir sanamente entre ellas. De esa forma se llega al aprecio y reconocimiento de la propia cultura y de la de los demás. También argumenta que es importante superar los prejuicios racistas, xenofóbicos e intolerantes respecto a las personas y grupos culturales diferentes. Se busca también crear o buscar informarse sobre los diferentes contextos en los que cada una de las culturas se ve envuelto y ante todo debemos buscar también esa empatía para poder posicionarnos bajo la perspectiva y cultura de los demás. Ahora, todo esto resulta ser complejo también porque tratamos de educar a una sociedad que busque entender y empatizar con las otras culturas. Sin embargo, desarrollar estas culturas desde la parte teórica es importante que se vaya inculcando desde las primeras etapas del desarrollo educativo de los individuos. Es decir, que en primer lugar se debe iniciar desde casa. La educación que recibimos por parte de nuestros padres tiene que estar fundamentada en valores como el amor, el respeto y la tolerancia. Y en segundo lugar, por obvias razones, que vendría siendo la escuela como órgano reproductor de las mismas prácticas sociales, ya que es en ese lugar donde la diversidad se presenta y de forma obligatoria, por así decirlo, se convive con otras personas con gustos y culturas distintas a la nuestra. Entonces, en el ámbito educativo es común que la discriminación y la injusticia social recaiga sobre estudiantes vulnerables como los que son estudiantes que provienen de alguna comunidad indígena o de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. En esta población en particular la voy a tomar como ejemplo, ya que esta serie de actitudes por parte de los compañeros, maestros e inclusive personal académico pueden llegar a generar o a causar un daño a los estudiantes y el daño se puede ver reflejado en conflictos académicos y emocionales, lo que repercute obviamente a lo que venía siendo su formación educativa. Es decir, que si la institución, alumnos y maestros discriminan y son los agresores ante este grupo social,
lo que va a provocar es el rezago educativo, poca o nula convivencia escolar, deserción escolar y hasta en algunas ocasiones un trauma que los limite a sobrellevar una vida sana y feliz. Al respecto, Boris Cyrulnik argumenta que si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede generarle un trauma. Y en este caso, los estudiantes indígenas y los estudiantes con necesidades educativas especiales son un ejemplo de ello, ya que durante toda su vida han enfrentado una serie de dificultades para poder lograr sus objetivos y poder obtener una educación de calidad que a su vez les permita mejorar su estilo de vida. Entonces, es aquí precisamente donde la resiliencia juega un papel importante, ya que el término se refiere a ese proceso por el cual una persona atraviesa para hacer frente a las adversidades que le generan un daño o algún trauma en específico. Además de ello, una vez que lo supere, este sale fortalecido y, pues, en palabras, por ejemplo, de Grotberg, la resiliencia es la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformados por ellas. Entonces, en este sentido, todos aquellos estudiantes que se ven violentados por su diferencia cultural o de otro tipo, tienen que enfrentar una serie de adversidades a superar que les permita generar un carácter sólido, fundamentado en el valor de la identidad propia. Ya a modo de conclusión, es importante que dentro de las competencias interculturales se contemple también un aspecto para poder desarrollar resiliencia, ya que en la mayoría de los casos los alumnos que sufren de este tipo de adversidades, pues les cuesta salir de su estado vulnerable, y lo que a su vez esto también viene a limitarlos a desarrollar precisamente estas competencias interculturales necesarias para que ellos puedan apreciar su propia cultura y la de los demás, incluyendo también a aquellos que los están vulnerabilizando constantemente. Entonces, hasta aquí mi participación, les agradezco mucho su atención y pues que tengan una excelente tarde. Buen día. Nosotros somos Ileana Casasola y la doctora Lidia Rasfeld y estamos trabajando el proyecto de educación para adultos mayores en el marco de los derechos humanos, una alternativa para reducir su situación de vulnerabilidad social. En las últimas décadas del siglo XX y con mayor fuerza en este siglo, el mundo ha sido testigo de una nueva configuración demográfica, el envejecimiento poblacional. En los países europeos esto ya han iniciado con antelación, sin embargo, ahorita América Latina ya se encuentra en el mismo proceso. De esa manera, los datos del CONAPO, del Consejo Nacional de Población, señalan que la esperanza de vida en el 2015 era de 75 años aproximadamente para la población mexicana. Pero las proyecciones para el 2050 nos dicen que vamos a tener una población de 60 años y más de 41 millones, lo cual en el 2015 apenas eran 12. O sea, es decir, sube de 12 millones, sube a 45, es decir, el 31% de la población total. Esto significa grandes retos para la sociedad en sentido económico, social y político para afrontar la atención a este grupo de edad. La educación de los adultos mayores es uno de los aspectos muy importantes en estos retos, porque se conecta con diferentes aspectos. Adultos mayores con una educación o con oportunidad a educación mejoran sus condiciones de salud, contrarrestan las enfermedades degenerativas, mejoran su calidad de vida, tienen incluso todavía posibilidad de una cierta independencia económica y de una participación activa en la sociedad. De esta manera, esta población que se identifica en situación de vulnerabilidad, es decir, es un grupo de población que se encuentra en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos, con la debida educación, con la debida atención, puede contrarrestar esta situación. Este es el tema del proyecto que nos presenta Ileana Casasola. Gracias. En este marco, precisamente, se identifica que uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo 4, que alude a la educación de calidad, señala que lograr
una educación inclusiva y de calidad para todos es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible, siendo así que una de sus metas refiere que al 2030 se pretende eliminar las disparidades de género en educación, así como asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, que, como bien ya señalaba la doctora Rasfeld, los adultos mayores están comprendidos y se han identificado entre esta población. Considerando entonces el envejecimiento poblacional, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que esta década es la década del envejecimiento saludable, 2020-2030, realizando adecuaciones al objetivo 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esta adecuación implica pensar en un aprendizaje a lo largo de la vida desde la perspectiva del lifelong learning para los adultos mayores, que les permitan seguir haciendo lo que valora, mantener la capacidad de toma de decisiones, conservar su identidad, conservar también su independencia. Y cuando hablamos de independencia, pues, tendríamos que estar considerando independencia económica, también física, independencia inclusive emocional y mantener las metas vitales. La OMS señala que esto requiere alfabetización, capacitación, espacios de participación sin obstáculos para las personas de 60 y más años, particularmente en el ámbito digital. Por ello, y considerando las aportaciones de diversos estudios y del enfoque de derechos humanos, podemos decir que la educación de adultos mayores mejora y favorece la polivalencia del sujeto, incrementa sus potencialidades, les permite incorporar recursos personales, también así que se integren socialmente y puedan tomar iniciativas productivas, lo que les conduce a mantener su autonomía y mejorar la calidad de vida. El problema que nosotros hemos identificado es que en México el 22.5% de las personas de más de 60 años son analfabetas, siendo que más del 70% únicamente tiene educación básica y con más del 10% inconclusa. Esto nos lleva a un promedio de escolaridad de 4.5 años para las personas adultas mayores, que en nuestro país tienen la posibilidad de acceder a educación básicamente en dos vertientes. Uno, desde la perspectiva de educación compensatoria, que se aboca únicamente a cuestiones de alfabetización y apoyo para culminar la educación básica, y la otra, desde una serie de cursos inconexos que son ofertados por diversas instituciones con carácter lúdico-recreativo. Esto se debe a que no existe un marco regulatorio para la educación de los adultos mayores, tanto por la Secretaría de Educación Pública como por el Instituto Nacional de Atención a los Adultos Mayores. No hay una normativa sobre la acción educativa para este grupo poblacional. Identificamos entonces que esta opción ha sido poco explorada para contrarrestar la vulnerabilidad de este grupo etario. Así, desde la mirada de los derechos humanos podemos atender al problema a partir de la identificación de buenas prácticas, como se hacen en Europa y en algunos países de América Latina, en donde hemos encontrado que universidades y organizaciones de la sociedad civil ofertan formación profesional, laboral, vocacional, a través de talleres, cursos, seminarios, círculos de aprendizaje y programas universitarios, todos ellos orientados a los adultos mayores. Esto nos hace reflexionar que el enfoque de derechos humanos y el trabajo en políticas públicas para la educación de adultos mayores pueden dar paso a un nuevo paradigma que incorpore a este grupo como participantes activos de la sociedad, beneficiarios del desarrollo, lo que puede atenuar las situaciones que los colocan en situaciones de vulnerabilidad social. Encontrar los mecanismos en la política pública, tanto en la legislación como en la creación de las instituciones adecuadas para esta problemática, es el tema de esta investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Vamos a presentar el día de hoy la conferencia sobre prácticas de biomedicina y medicina tradicional, una mirada intercultural de las representaciones sociales de las mujeres de la comunidad de Tetla en el municipio de Yahualica, en Hidalgo. Es un trabajo que presenta nuestra alumna Alma Odette López Cepeda
con la tutoría mía de la doctora Lidia Rasfeld. Esta investigación se enmarca en una comunidad nahua, en especial con las mujeres nahuas de la comunidad de Tetla en Yahualica, en la Huasteca hidalguense, en donde Alma está buscando encontrar las representaciones sociales, la opinión de las mujeres respecto a las prácticas entre la biomedicina y la medicina tradicional. Las comunidades indígenas están viviendo en esa disyuntiva: atender sus enfermedades con el médico tradicional, con el curandero, o ir a la clínica con el médico alópata. Muchas de las comunidades, y en especial las mujeres, están frente a esa decisión cuando se enferman, y muchas veces la cuestión de los derechos a la salud, los derechos a la educación de ellas están trastocadas cuando están en esa disyuntiva. El enfoque intercultural que propone Alma en este trabajo quiere recuperar tanto los saberes tradicionales de las mujeres y también posicionarlos frente a la medicina alópata. La que sea, Alma. Ok, bueno, pues uno de los objetivos, justamente como ya lo plantea la doctora Lidia, va a ser a lo largo de este trabajo, pues ir identificando y analizando e interpretando pues algunas representaciones sociales que estas mujeres van a ir teniendo con respecto pues justamente a los servicios de atención que van recibiendo en pacientes específicamente que viven o padecen diabetes mellitus. También, bueno, otro de los objetivos que tiene pretendido llevarse a cabo a través de esta investigación va a ser, pues, en un primer momento identificar, pues, una serie de estudios que se han estado llevando a cabo con respecto, pues, justamente a estas prácticas biomédicas y a estas prácticas de medicina tradicional, pero justamente, pues, recuperando esta perspectiva desde las representaciones sociales. Otro de los objetivos que persigue igual esta investigación, pues justamente va a ser analizar las influencias, ¿no?, de este bajo apego a los modelos en atención intercultural, en la práctica biomédica, y bueno, pues también como este tipo de bajo apego intercultural, en la salud intercultural, va a implicar, pues bueno, también una violación a los derechos de estas comunidades. Justamente, bueno, vamos a analizar, y parte del marco teórico metodológico de la investigación se enfoca en recuperar lo que son las representaciones sociales a partir, pues, de ir recuperando ese conocimiento y ese sentido común a través de los discursos de estas mujeres en estas comunidades. Entonces, saber de qué manera, pues, va influyendo esta parte de cómo ellas representan la salud y las prácticas de uno u otro modelo de atención, con respecto, pues bueno, a justamente, pues, apegarse a los tratamientos, pues bueno, inclinarse más hacia uno u otro modelo de atención. Esto también, pues bueno, es muy importante que aquí justamente esta mirada en la salud intercultural, pues recuperemos esos saberes, ¿no?, que ellas están construyendo a partir de su práctica, y saber cómo es que están dialogando dentro de la comunidad estas dos perspectivas. Y bueno, también pues poder recuperar o identificar dentro de nuestros supuestos cómo el hecho de que la salud intercultural no se esté viviendo en una práctica ya como tal a partir de los modelos biomédicos, pues bueno, va a estar influyendo en el bienestar y en la calidad de vida de estas personas, de esta comunidad, y eso, bueno, pues va como directamente relacionado pues a una práctica de violación sistemática a sus derechos fundamentales, que justamente pues es el tema que nosotros recuperaríamos. Aquí en este sentido, pues bueno, la importancia de las ciencias sociales de voltear a mirar justamente la salud, viéndola no solo como una situación biológica, sino entendiéndola como un proceso histórico, como un proceso pues social, cultural, económico y justamente específicamente en esta parte político, en el cual pues bueno, se está viendo como impactado por diversos ámbitos, ¿no? Es muy importante voltear a ver también, pues, justamente
la temática de la diabetes en estas comunidades, ya que pues justamente la diabetes es una de las principales causas de muerte en comunidades indígenas en México. Y bueno, también hay una deuda justamente hacia estas comunidades con respecto pues a voltear a ver qué es lo que sucede en estos contextos. Hay 3 líneas que se están recuperando a partir de las cuales, pues bueno, se va estructurando toda esta investigación. Recuperamos las teorías de las representaciones sociales como tal, específicamente pues enfocadas al ámbito de la salud, la medicina tradicional y la salud intercultural, cómo se vive en América Latina y en México, y justamente pues bueno, vamos a ir aterrizando un poco más hacia contextualizar ya de lleno en la región de Tetla, Yagualica. Y bueno, en este sentido, pues también recuperar, ¿no?, esta parte de salud intercultural en México, de ver cómo justamente las comunidades van recuperando este tipo de saberes y de conocimiento, también de voltear a mirar justamente a la salud occidental como un instrumento de poder que está por ahí. Autores como Menéndez, pues bueno, ya han hecho bastante indagación con respecto a este tipo de temáticas y saber pues qué es lo que sucede con respecto a las causas y fracasos en torno pues a estos a esta perspectiva. Dentro del marco teórico, pues bueno, vamos a recuperar la teoría clásica de las representaciones sociales, Moscovici, Jodelet, Abric, serán como partes de los referentes, desde, pues justamente, pues en el análisis de esta información, también pues tener un enfoque intercultural para el análisis del discurso que van construyendo las personas en la comunidad. Y bueno, ya para ir cerrando, pues parte importante de la metodología, pues sabemos, bueno, está planteada desde un corte cualitativo, desde también la propuesta teórica y metodológica de las representaciones sociales, un poco más enfocada a lo que es Abric, ¿no? Por ahí recuperar esta parte. Los instrumentos de recolección de datos que estaríamos recuperando sería la entrevista a profundidad, la observación participante y, bueno, su instrumento, el diario de campo, y la técnica de asociación libre de palabras. En este caso, pues bueno, nuestro grupo muestra son las mujeres de la comunidad de Tetla. También estaríamos recuperando información de algunos curanderos y curanderas y del propio personal de salud, pues bueno, de estas centro de salud de la comunidad. A muy grosso modo, pues esta sería como parte de la propuesta que se está recuperando. Y bueno, pues agradezco mucho su atención prestada. Mi nombre es Amílcar Torres. El día de hoy voy a hablarles de un tema que ahora con la pandemia se ha complicado mucho, y es la deserción escolar. Esta situación ha estado presente desde siempre, desde mucho antes. Al respecto, comienzo diciendo que la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 12 nos plantea que todo niño tiene derecho a expresar su opinión y que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Las escuelas ganan cuando escuchan, respetan e implementan las ideas de los niños. Hoy en día, la escuela sufre un tema que Brunner decía que es insoportable. Los niños se aburren. La mayoría se aburre y pareciera que esto es casi natural. Se considera natural porque siempre ha ocurrido. A las familias no les molesta que sus hijos se aburran en la escuela, porque ellos también se aburrieron. Sin embargo, esta situación, que parece formar parte de la vida cotidiana de casi todos los estudiantes, genera diversos problemas al interior de las aulas y de la escuela. Uno de ellos, que elimina de raíz esta problemática, es la deserción. Al respecto, Francesco Tonucci dice que cada alumno que la escuela pierde es un regalo para la delincuencia. La escuela no puede perder alumnos porque si los pierde los regala a la criminalidad. Esta es una responsabilidad muy grande. Esto significa que los niños salen de la escuela con desinterés, como rechazados, como incapaces, y se encuentran con alguien que les dice: yo confío en ti, aquí tienes un arma, puedes utilizarla, yo te puedo dar dinero, yo te reconozco, yo te necesito. Ante esta situación, la escuela no lo reconoce, la escuela lo da por perdido, y entonces el alumno pues habrá desertado para siempre de esta situación. En México, la deserción escolar se incrementa a
conforme los niños cumplen más años. Si bien entre el periodo que comprende educación básica primaria, los primeros años, que va de los 6 a los 11 años, un 98% de los niños acuden a la escuela. Conforme pasan los años de 12 a 17 años, esta cantidad disminuye. Son menos los niños que pueden asistir. Ante esta situación nacional, nos propusimos hacer un estudio enfocado al estado de Hidalgo, y en donde se aplicó una encuesta a 5,000 estudiantes de 20 escuelas secundarias a lo largo y ancho del estado de Hidalgo. Cada instrumento constó de 71 preguntas y para efectos de análisis se agruparon en 4 dimensiones que tienen que ver con el entorno escolar, el entorno personal, el entorno familiar y los factores externos. Cada uno de estos indicadores y factores de riesgo de abandono escolar lo agrupamos con otras problemáticas que tienen que ver con, dentro del entorno escolar, visualizamos situaciones que tienen que ver con el desempeño escolar, con la didáctica del profesor, con la relación que mantiene con sus alumnos, el ambiente que se genera dentro de la escuela y las expectativas del alumno sobre la escuela. Dentro del entorno personal del alumno también visualizamos situaciones que tienen que ver con el acceso a las sustancias tóxicas, la salud física y mental, su impacto, y dentro del contexto la agresividad y la delincuencia a la que pudiera estar sujeto. También dentro del entorno familiar como un factor de riesgo, pues se analizó la relación familia-escuela, las relaciones que se mantienen interfamiliares y la situación económica. Y también factores externos que tienen que ver con el uso y el acceso a la tecnología, toda situación que contribuye y que se encuentra dentro del ambiente extraescolar y la relación entre pares. De estas situaciones que preguntamos a cada uno de los encuestados, nos respondieron y obtuvimos respuestas diversas, pero coincidentes en cada una de ellas. De manera que dentro del desempeño escolar, un 52% de los alumnos nos indican que tienen problemas para entender y para poder captar los contenidos de algunas asignaturas. Y eso les causa que tengan bajas calificaciones y por lo tanto una gran desmotivación para continuar dentro de la escuela. Dentro de la didáctica del profesor, nos encontramos con que si bien a la mitad de los alumnos, un 50% les agrada cómo enseña su profesor, sí encontramos con que un 36% de ellos dicen a veces no entender lo que sus docentes les dicen y no estar dispuestos a volver a explicar algunos contenidos. Un 8%, casi 9% nos indica que eso nunca sucede dentro de un aula, y esto pues complica de manera alarmante esta situación. Sin embargo, otro de los factores que también complica esta situación para permanecer en el aula es la relación alumno-profesor. En este sentido, un 34% afirma que constantemente tiene problemas con sus maestros y que se dan situaciones de ruptura, en tanto que un 18% dice que siempre tiene problemas con sus maestros y que no hay una comunicación que les permita sentirse como alumnos dentro de estas instituciones. Esto genera también que el ambiente escolar que se construye, y al respecto los alumnos nos dicen que el 30% de ellos nunca se sienten a gusto dentro de la escuela, nunca están en un entorno agradable. Por lo tanto, esto también
genera una gran desmotivación para ellos y el sentido de abandonar la institución. Ante esta situación, bueno, también cuando preguntamos cuáles son las expectativas que los alumnos tienen acerca de la escuela, un 29% dice que es más importante empezar a trabajar y dejar la escuela. Todos estos factores en conjunto generan un enorme desinterés por la escuela y, por lo tanto, los alumnos deciden abandonar. Ante esta situación es necesario centrar la atención en esta problemática y construir espacios de encuentro, de comunicación y de diálogo que les permita también a los docentes en su práctica llevar y tener un mejor cauce ante esta problemática. Lamentablemente es al docente a quien se le confiere la mayor responsabilidad de construir estos espacios. Es necesario también que la autoridad educativa, que los padres de familia y otros agentes educativos se involucren en esta problemática para atender la situación de rezago y atender la situación de deserción escolar. Muchas gracias. Mi nombre es Rosa Deyanira Guerrero de León. Represento a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el tema Análisis del discurso docente sobre los conceptos de normalidad-anormalidad en torno al trastorno del espectro autista en preescolar. En los últimos años se ha pugnado por defender los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es oportuno analizar cómo garantizamos la educación digna para las personas con trastorno del espectro autista. Esta ponencia representa una propuesta para abordar el fenómeno de inclusión educativa para las personas con esta condición. Inicialmente, es oportuno comprender qué es el trastorno del espectro autista o TEA. No es un síndrome ni una enfermedad, tampoco es un rasgo social y no está ligado al coeficiente intelectual. El autismo es parte de los trastornos generales del desarrollo. Es un desorden neurosensorial que se caracteriza por alteraciones en la comunicación y la socialización de las personas que lo poseen. Se tiene la analogía de que el autismo es igual a una pieza de rompecabezas. Ello porque se sabe que los cerebros de las personas normales es idéntico al cerebro de las personas autistas o tiene las mismas piezas. Simplemente que las personas autistas tienen un cerebro que fue armado distinto. Esto se deriva en una hipersensibilidad o hiposensibilidad de algunos factores, como pueden ser la parte gustativa, la parte motora, auditiva incluso. Estas alteraciones en la percepción de la realidad generan conductas estereotípicas, es decir, movimientos compulsivos o que en apariencia tienden a ser repetitivos o incómodos. Se han realizado numerosos estudios para intentar encontrar la causa de este trastorno. Aún no hay resultados concluyentes, pues se ha analizado desde la parte genética hasta las condiciones medioambientales en las que se desarrolla un embarazo. Se sabe que es un estilo de vida o una condición que las personas que lo poseen no han decidido. Sin embargo, sí es decisión de la sociedad en general tratar a las personas con autismo de manera justa, equitativa y dignificante. Ser autista no es ser Sheldon Cooper, ni necesariamente ser superdotado. Tampoco son personas que tienen su propio mundo interior o que se aíslan de la realidad. Son personas que perciben el mundo de manera diferente, se comunican de maneras alternas, pero también tienen emociones y tienen el mismo derecho que todos a recibir educación de calidad. No se tiene un dato certero de cuántas personas con autismo hay en el mundo. Sin embargo, en el 2016, la CDC patrocinó un estudio en Estados Unidos que determinó que 1 de cada 54 niños tiene el trastorno. Este estudio permite una proyección mundial para entender que en los últimos 15 años ha habido un incremento del 78% en el diagnóstico. En tanto, en México, la INEGI simplemente mide datos estadísticos en torno a la discapacidad. No se ha hecho un estudio preciso para determinar cuántos autistas hay en el país. Fue hasta el 2017 que, patrocinio por la CONADIS y con la coordinación de Autism Speak, en el estado de Guanajuato se desarrolló una micromuestra para proyectar que en México 1 de cada 115 niños tiene este trastorno.
vez que observamos cómo es que las personas con autismo perciben el mundo, se entiende por qué a partir del 2015 en México está tipificado como una discapacidad, aunque quizás habría que analizar las capacidades que desarrollan estas personas para adaptarse a los entornos. La Organización Mundial de la Salud establece que para entender la discapacidad es necesario abordar 3 áreas fundamentales. Lo primero son los problemas corporales, la segunda son las dificultades para realizar ciertas actividades y el tercero los problemas en la participación ciudadana. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas siempre ha pugnado por los derechos humanos, por lo que generó en la Agenda 2030 un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, donde se sostienen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Dichos objetivos tienen metas a realizarse antes del 2030 y parten de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se gestaron en el 2000, cuyas áreas de asociaciones, paz, prosperidad, planeta y personas han pugnado por los derechos humanos, el derecho a la educación y la inclusión de las personas con discapacidad a lo largo del planeta. En materia de discapacidad, la Agenda 2030 sitúa el Objetivo 11 como aquel que hay de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En la Meta 11.2 se habla de la adecuación de la infraestructura ciudadana, en tanto que en la Meta 11.7 se habla de proporcionar acceso universal a las zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. En ese sentido, las escuelas no solamente tendrán que realizar adecuaciones en su infraestructura, también es necesario hacer adecuaciones curriculares, pero sobre todo sociales, para recibir de manera armoniosa a personas con necesidades educativas especiales, en lo específico, a niños con trastorno del espectro autista. La Agenda 2030 tiene su origen en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada internacionalmente en el 2006 y en México en el 2007. A partir de ahí, el país ha desarrollado un marco jurídico para atender las necesidades de las personas con discapacidad, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y, en lo específico, la Ley General para la Atención a Personas con Condición del Espectro Autista en el 2015. Sin embargo, es oportuno destacar el derecho a la educación como primordial en los derechos humanos. Ello se trata en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 24. De ahí que sea importante analizar los entornos y fenómenos que ocurren al respecto de la inclusión educativa. En materia de inclusión educativa mucho se ha dicho, sin embargo es oportuno centrar la visión en la figura del docente, ya que él será el mediador en este proceso, no solo de lo didáctico y curricular, sobre todo en la parte social, ya que él permitirá o propiciará la convivencia entre niños con autismo y otros alumnos. Adicionalmente, es interesante observar que en México la mayor parte de los docentes que reciben en sus aulas a niños con necesidades educativas especiales no recibió una formación especializada y se les da quizás alguna capacitación que es muy somera para el reto que implica incluir en el aula. La investigación que propongo centra esa visión de la docencia. Es analizar sus retos, sus oportunidades, pero sobre todo las concepciones que han gestado socioculturalmente de lo que es normal a lo que es anormal, ya que sin tener esta formación actuarán justamente de estas prenociones o prejuicios para integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Esta es una propuesta que no solo da voz a la minoría llamada autismo, sobre todo exalta las necesidades de los docentes y esta figura principalmente como parte central de la inclusión. Más allá de analizar el discurso político-legal, es importante destacar el discurso docente de nivel preescolar en torno a estas concepciones de normalidad-anormalidad bajo el sustento teórico de Foucault, Pitaluga, Vygotsky, Herrero, entre otros. Para dignificar a la minoría llamada autismo, es necesario también dignificar a los docentes que día a día se esfuerzan porque en el aula haya cambios sociales. Ello con el fin de recordar que lo único normal es que todos somos diferentes. Hola, mi nombre es Ernesto Escobedo. Esta es mi seña. Soy mexicano y el primer lingüista sordo de América Latina con beca de la Unión Europea. Junto con mi colega, la doctora Itzel Moreno, presentamos esta investigación con múltiples colaboraciones nacionales e internacionales. Colaboraciones del Departamento de Ciencias de Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Educación de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia, la Universidad de Lancashire, Londres, en su Departamento de Lengua de Señas Aplicada, y el Instituto Internacional de Lengua de Señas y Estudios del Sordo, Island. Muchísimas gracias por habernos invitado. Presentamos el tema sobre la Agenda 2030 y la inclusión bilingüe de los sordos. ¿Por qué es importante este artículo? Porque investigamos la inclusión en dignidad y el acceso a la educación para todas y todos en base a la Agenda 2030 de la ONU. Nos preguntamos, ¿qué podemos aplicar de la experiencia de expertos de educación especial y sordos profesionales para mejorar la educación de sordos en México? Metodológicamente, el objetivo de esta investigación es estudiar uno de los casos que hemos analizado. El Centro de Atención Múltiple Sabino Cruz, MCC, de Jalisco, México. Nuestras propuestas se fundamentan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible cuarto, desarrollado en la ONU en el 2016. El objetivo del Desarrollo Sostenible cuarto es garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos para el año 2030. Encontramos una relación positiva entre la optimización de los centros educativos y la inserción de trabajo. Por ello, nos proponemos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones laborales de las personas sordas en México y en otros países donde existen condiciones socioeconómicas parecidas. Todo esto mediante la realización de algunas innovaciones en el currículo, inclusión digna, en talleres de lengua de señas, tutorías, regularización institucional educativa, etc. Todos los esfuerzos que faciliten la asimilación de conocimientos en áreas de interés. Por tanto, esta investigación se basa en 4 fundamentos. Primero, la dignidad en el aprendizaje significa que todos los niños reciban la educación que necesitan durante sus años de desarrollo. Así lo indica la investigadora Trota de Finlandia en el 2004. El segundo corresponde a todas las deficiencias de la educación básica para sordos. Según Fernández Viader, 1999 a 1999b y 2006, en México hay fallas en la educación especial para mexicanos sordos desde la escuela primaria. Estas fallas educativas desde la infancia que sufren las personas sordas hacen muy difícil su integración a la universidad. Las personas sordas en México tienen poco acceso a la educación superior. No hay suficientes habilidades en lectura y escritura en las personas sordas en base a estadísticas internacionales de los países con mayores necesidades en educación y cohesión social. Según Howland y Allen, en el año 2009. Tercero, esta investigación revisa cómo aplicar la colaboración de red entre países, comunidades y localidades. Cuarto, los derechos lingüísticos de los sordos deben ser respetados y llevados a todas las dimensiones educativas donde los estudiantes sordos tienen derecho a la inclusión digna. Muchas gracias de parte de la comunidad sorda de México. Estamos trabajando en garantizar nuestros derechos educativos y lingüísticos. Estamos en esta lucha. Agradecemos mucho este espacio tan digno. Muchas gracias. Buen día. La ponencia que estamos presentando se denomina Proceso de Incorporación y Adaptación de Estudiantes Indígenas en el Espacio Universitario, a cargo de la doctora Irma Quintero López y la doctora Lidia Rasfel, así como su servidora Amparo Villegas Mariano. La siguiente, por favor.
La incorporación de los jóvenes indígenas es un problema que no se ha investigado mucho cuando estamos hablando de indígenas que están en las universidades públicas, en universidades que no son expresamente para ellos, que no son universidades que están pensados como las universidades interculturales, para la población indígena en gran medida, sino en las universidades públicas en México. Y muchas veces estos jóvenes indígenas pasan desapercibidos, no están identificados, hay todo un vacío, ahí están invisibles por muchas razones que justamente Amparo nos va a explicar por qué esta situación de una difícil adaptación e integración de estos jóvenes indígenas a la vida universitaria y a la vida en la ciudad. Como en el marco teórico, se retomaron aspectos de la teoría sociocultural a cargo de Lev Vygotsky en 1995, así como conceptos de cultura y modelos culturales en la educación. Retomamos también a Berger y Luhmann con la socialización primaria y secundaria, porque los estudiantes que están en una comunidad indígena pasan por un proceso de migración al incorporarse a las universidades. Por lo tanto, retomamos también los términos de multiculturalidad e interculturalidad, así como la adaptación y la incorporación, retomando a Freire en el año 1970. La estrategia metodológica que se empleó fue una metodología cualitativa de corte interpretativo y un alcance descriptivo. Las herramientas que se utilizaron fueron la etnografía, la fenomenología y la hermenéutica. Las técnicas para recolección de datos fueron la observación participante, la entrevista a profundidad, la historia de vida y el diario de campo. Para ello retomamos autores como Taylor y Bodgan, Garay en Álvarez y Loriot en 1989. Nuestra población, 39 estudiantes del grupo de primer semestre en la licenciatura en Ciencias de la Educación. La información fue analizada con el programa Atlas-T. Ahora vamos a analizar los resultados. Y se identificó que se presentan diferentes retos en los estudiantes indígenas, que van desde la índole económica, social, académica y cultural. En el primer ejemplo, podemos identificar cómo el factor económico es determinante en la permanencia de un estudiante indígena. En el segundo fragmento de una entrevista, podemos ver cómo los trabajos académicos pueden convertirse en un reto para estos estudiantes, para estos jóvenes indígenas, pero también pueden convertirse en una fortaleza con el tiempo y permite que estos estudiantes sobresalgan. Siguiente. El aspecto cultural viene a determinar en dos puntos. Uno puede ser positivo y el otro negativo, porque los estudiantes pueden preservar sus tradiciones, pueden seguir preservando su lengua, si estos así lo deciden, pero también en otros casos les puede dar pena o pueden sentirse excluidos y prefieren dejar de practicar su lengua y dejar de practicar esas tradiciones que son emblemáticas en sus comunidades. Siguiente. De acuerdo a algunos profesores de la licenciatura en Ciencias de la Educación, coinciden en que los programas con los que contamos dentro de la universidad deben tener un seguimiento a estos estudiantes indígenas, por dos motivos. El primero, para hacerlos sentir mejor y hacer un poco más sencilla su incorporación a la universidad, y otra, para que cada vez más estudiantes de este origen se incorporen y tengan no solo un buen ingreso, sino también una permanencia y un egreso exitoso en la universidad. Finalmente, esta investigación nos permite ubicar que de solo el 1% de las personas indígenas llegan a las universidades en México. Hablamos que 3 de cada 100 jóvenes con la cuestión de indígenas no tienen acceso o no logran llegar a esta universidad.
Por lo tanto, las instituciones de educación tendrían que estar impulsando y ejecutando algunas acciones que permitan precisamente esta formación integral, pero que además puedan identificar algunos elementos como la inclusión social, en donde se pueda facilitar la permanencia y el egreso exitoso de estos jóvenes en las universidades. Finalmente, existen algunos programas como el Intercultural de Educación por la Inclusión Social, que se lleva a cabo en esta universidad donde se realiza el estudio, y es importante darle seguimiento con apoyos económicos, académicos y también de seguimiento para su permanencia y egreso de este espacio universitario. Les compartimos las referencias y por su atención, muchas gracias. Buenas tardes, servidora y amiga Amira Medesi Gochet. Les voy a compartir el trabajo infantil en niñas jornaleras migrantes. El objetivo consiste en difundir los resultados de la investigación respecto al trabajo infantil pendular en niñas migrantes en México. Tenemos dos tipos de migraciones, la migración pendular y la migración golondrina. La migración golondrina es un ave que no sabemos hacia dónde se va a dirigir y ellos los hacen por las condiciones de pesca y donde hay oportunidad de acuerdo a la oferta y la demanda, y ahí acuden las familias jornaleras con los niños. Y aquí tenemos la existencia del trabajo infantil porque el niño debe de estar en la escuela, no debe de estar en el campo y menos en las piscas. Y en el pendular se refiere porque salen de un estado expulsor y nuestro estado se encuentra en el centro del país y entonces se llama un péndulo porque salen del estado expulsor y vienen al estado de Hidalgo por la cuestión de la pizca del ejote, que es una hortaliza aquí en nuestro país. La metodología consiste en un análisis cuantitativo de información recabada de diferentes fuentes, mismas que permitieron interpretar los resultados de este grupo vulnerable en condiciones de pobreza. Los resultados consisten en que Hidalgo es un estado de tránsito de niñas provenientes de estados expulsores de Guerrero y Morelos que se encuentran al sur del país principalmente y que evidencia el estado de vulnerabilidad en aspectos de educación, salud y del trabajo. Las autoridades involucradas, Secretaría de Estado, tales como la Secretaría de Trabajo. Muy buenos días. Vamos a presentar los resultados de un proyecto de investigación sobre los derechos humanos, salud, educación de las mujeres adultas y adultas mayores indígenas en la Huasteca hidalguense. Fue un proyecto auspiciado por el Instituto de la Mujer del municipio de San Felipe Orrizatlán, con un gran equipo de trabajo, con varias personas, bajo la coordinación de la doctora Rosa Elena Durán González y la doctora Silvia Mendoza. Los derechos de las mujeres están anclados en una gran cantidad de legislaciones, tanto a nivel nacional como internacional, desde hace cerca de 40 años, con reformas constitucionales de equidad de género, acuerdos de las Naciones Unidas sobre la discriminación de las mujeres y finalmente hace 10 años con la Ley de Acceso de Mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Hidalgo y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el estado de Hidalgo, lo cual garantiza por parte de la legislación de la política pública un panorama de equidad de entrada para estas mujeres indígenas en el estado. La que sigue, por favor. El contexto en el que nos ubicamos, estamos en un país obviamente multicultural con una gran diversidad étnica. Hidalgo no es la excepción. En el estado de Hidalgo tiene una población indígena náhuatl, otomí y tepehuá. Y justamente en el estado de Hidalgo, en México, sí se detecta por CONAPRED. CONAPRED es el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación. En las encuestas, una discriminación amplia de las niñas y mujeres indígenas en sentido social, étnico y género, o sea, esa triple discriminación que sufren ellas. En base a esto y con la revisión de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de las mujeres, la instancia municipal de las mujeres y de la familia en el municipio de San Felipe Orrizatlán solicitó al equipo de trabajo una revisión y un diagnóstico de la situación de las mujeres nahuas en la Huasteca. ¿La que sigue? Justamente ahí está ubicado el municipio de San Felipe Orrizatlán, en el norte del estado, en el centro del país. Tenemos este municipio con una población náhuatl hablante. ¿La que sigue?
El estudio abarcó diferentes aspectos de los derechos de las mujeres. En un principio, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a equidad de género y a una vida libre de violencia. La que sigue. La metodología del estudio fue en un inicio cuantitativo para poder tener datos desde el Censo de Población y Vivienda de INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, y que nos arroja datos cuantitativos sobre la población hablante de lengua indígena. Es un municipio eminentemente indígena con una alta incidencia. Una vez determinado esto, podríamos proceder a identificar ciertas comunidades dentro de este municipio con la ayuda de la instancia de las mujeres para realizar un estudio cualitativo yendo a las comunidades en sus espacios cotidianos, en las escuelas, en los centros comunitarios, realizar foros y focus group, entrevistas a focus group de diferentes grupos de edad de mujeres, niñas, mujeres adultas, creando un espacio de confianza, un espacio común para ellos en donde ellas podrían explicar su situación. La que sigue. Los participantes fueron por diferentes grupos de edad, un total de 165, distribuidos en 5 diferentes comunidades. Muchos de ellos fue más o menos equitativo la participación en todas las comunidades. Y ahí en la gráfica de abajo de las barras se ve de que hubo un gran porcentaje de hablantes de lengua indígena en casi todas las comunidades, incluso hasta 87%, por ejemplo, en Ahuatitla. La que sigue. Un problema que tuvimos fue cómo definir los límites de edad, porque para nosotros, mujeres adultas, empezaba a los 60, 65 años, mientras que para las mujeres en las comunidades tuvimos ahí como que el primer punto de discusión. Para ellas, una mujer adulta, una abuelita, puede ser alguien de 50 años. Porque si ellas tienen niñas a temprana edad, puede ser que a los 50 uno ya es abuela y cuenta como adulta mujer. Igual, una mujer adulta puede ser una muchacha de 17 porque ya tiene un hijo o tiene 2 hijos incluso, ¿no? No solamente 18 años es ahí el marcador, ¿no? ¿Sigo? Y bueno, aquí vemos que estos resultados de las mujeres adultas, precisamente identificamos que la escolaridad está más enfocada hacia estudios de primaria y secundaria principalmente, algunas un poco más con bachillerato, pero escasos casos de licenciatura y 4 sin estudios del total del grupo que estudiamos. El derecho a la equidad de género de las mujeres adultas está enfocado precisamente a una desigualdad que viven desde su infancia, principalmente por privilegiar a los varones en la familia, principalmente al estudio, y sobre todo ellas que están sobre el mandato de género de ser madres y que desde muy jóvenes asumen esta responsabilidad y que define precisamente su edad en cuanto ellas, al ser madres muy jóvenes, llegan a ser abuelas y se consideran ya mujeres adultas. En cuanto a este derecho de la equidad de género, vimos precisamente que hay una diferencia muy marcada, sobre todo generacional, en donde las mujeres adultas, consideradas adultas, viven mayormente la desigualdad al interior de la familia y sobre todo con los varones. Y se enfatiza más cuando están violentadas por el esposo, luego por el padre, y posteriormente por los hijos. Afortunadamente, las generaciones jóvenes están en menores desventajas porque han tenido acceso a cursos de capacitación por parte de salubridad dentro de la escuela, también les han dado cursos sobre equidad de género y bueno, poco a poco va cambiando a las nuevas generaciones esta desigualdad.
En cuanto al derecho a la salud, vemos que hay una dicotomía entre las mujeres en atenderse precisamente en la medicina alópata, que es un tratamiento en la clínica, o atenderse en la medicina tradicional porque es un trato más humano. Encontramos que también en el derecho a la salud son violentadas, hay maltrato por parte de las enfermeras y violencia ginecobstétrica en las clínicas, y es por ello que ellas prefieren tener mayor atención por parte de la partera tradicional. Y bueno, ellas de alguna manera están en un círculo de violencia dentro de su familia que muchas veces es justificado por ellas, ¿no? Justificando de que, bueno, que el esposo es alcohólico y que el hijo de repente también es alcohólico y las maltrata. Sin embargo, ellas pues justifican esta parte, la naturalizan esta violencia como parte que tienen que aceptar y que además ellas se culpan, ¿no? Porque dicen que se lo merecen. En resumen, podríamos decir que encontramos una reproducción de los esquemas de violencia y maltrato intrafamiliar, como ya dijo Rosy, pasando del papá al esposo, finalmente a los hijos, y esto es un círculo vicioso en donde las mujeres están buscando romper este círculo de violencia. Otro factor que agrava la situación es la migración por largas temporadas o incluso por tiempo definido. El esposo que está migrando a Estados Unidos y que coloca finalmente a las mujeres y las abuelas en situaciones de responsabilidades y de vigilancia sobre las generaciones femeninas más jóvenes. Las mujeres, estos hogares con jefatura femenina única son muy frecuentes en la comunidad. Las mujeres mantienen un vínculo entre la medicina tradicional y alópata, tratan de combinar ambas cosas según lo que más utilizan, lo que más conviene, pero sí tienen como que una tendencia hacia la medicina tradicional, en especial en la situación de parto. Se sienten más seguras, más cuidadas por las parteras tradicionales. Ellas no se consideran, no son dueñas de las propiedades que cuidaron y cultivaron toda la vida. O sea, hay ahí una cuestión tradicional de ese derecho de que pasan las tierras finalmente al hermano mayor, al hijo mayor, y entonces ellas muchas veces son las que cuidan las tierras, las que hacen todo, pero finalmente no tienen derecho sobre esto, ¿no? En general, entonces, faltaría más programas de apoyo de política pública y de capacitación específicamente para las mujeres mayores de edad y también, como ellas muchas veces decían, hacia los hombres, para que los hombres también aprendan otra masculinidad, para que también vean cómo está la situación de las mujeres y que se genera una situación de género distinta en las comunidades. Estas son las conclusiones. Aquí están nuestros datos. La que sigue, Lidia soy yo, Rosy está conmigo exponiendo, Silvia fue coordinadora del proyecto y bueno, pues eso es lo que teníamos que presentar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos Silvia Mendoza, Claudia Ivonne Barrera Almaraz y Diana Aline Ramírez. Y nos toca exponer en la mesa Derechos Humanos, Educación, Grupos Vulnerables e Interculturalidad. El trabajo que les vamos a exponer es un trabajo que está en desarrollo y se titula ¿A quién le toca cuidar? Mujeres cuidadoras en contextos rurales e indígenas. En este caso, este trabajo se plantea una premisa, que la división sexual del trabajo son las labores de cuidado las que están asignadas a las mujeres, pero que esta asignación del cuidado en realidad al final de la vida también agrede los derechos humanos de las mujeres. Para ilustrar esta situación, citaremos los trabajos de investigación que se están desarrollando, uno en el ámbito industrial campesino y otro en el ámbito rural e indígena. Y bueno, para México ha sido muy importante la fecha, el 28 de octubre de este año, porque la Cámara Federal de Diputados
dictaminó a rango constitucional el derecho de cuidar y de ser cuidados. Y esto es un asunto sumamente importante porque coloca el cuidado como un asunto público. En el pasado, los cuidados se asumían como un asunto privado y de la familia. Y al interior de la familia, este asunto era para las mujeres. Y si nosotros consideramos que todos en algún momento de nuestra vida, todas en algún momento de nuestra vida necesitamos ser cuidados, ya sea al principio, cuando nacemos, o ya sea al final de nuestra vida, cuando morimos, o ya sea que por enfermedad o por accidente requerimos de cuidados parciales, todo mundo requerimos de cuidados. Pero en el sistema patriarcal que tenemos, lo que ha asignado para las mujeres no solamente es la reproducción y el cuidado y los trabajos domésticos, también ha asignado a las mujeres el cuidado de los enfermos y de todo aquel que necesita ser cuidado. Y por eso nos parece sumamente grato que el gobierno mexicano haya elevado a rango de derecho constitucional el asunto de los cuidados, ¿no? Le pido por favor a mi colega Claudia Ivonne Barrera continúe con esta exposición. Bueno, yo me enfoqué, hablando del cuidado de, como decía la doctora Silvia, de las personas también adultas, yo me enfoqué más al cuidado de los pequeños. Debido al sistema patriarcal que existe y a la división del trabajo, sabemos de antemano que el cuidado tanto de los hijos y de las personas mayores se encamina más a las mujeres. No obstante, debemos recalcar que los hombres en los hogares son los que siguen definiendo cómo se debe de llevar la estructura organizacional de la familia. Asimismo, otro aspecto que me gustó mucho mencionar es que cuando se hace o se educa bien a los hijos de acuerdo a lo que estipula el orden religioso, las mujeres no son reconocidas por esta labor, sino son los hombres a los que se les da esta atribución respecto a haber hecho un buen papel en la formación y educación de los hijos. Y cuando las mujeres no hacen un buen papel, así como lo estipula el orden religioso y moral, las mujeres son las que son juzgadas por no haber educado como lo manda este principio. Bien, como podemos ver, el sistema de cuidados, el mandato es un mandato de género que se concentra en las mujeres, ya sea en el ámbito laboral, industrial, ya sea como es el que nos ha referido mi colega Claudia Ivonne, o ya sea en el ámbito rural indígena, como señala mi colega Diana Alín. Y esto no es una casualidad, porque en realidad los cuidados tienen que ver con una forma de organización cimentada en el sistema patriarcal, que a su vez está cimentada en esta división sexual del trabajo. Este es un sistema que atraviesa tanto el ámbito rural e indígena como el ámbito urbano e industrial. Son las mujeres las que están obligadas a continuar con estas labores de cuidado. ¿Quiere mi colega Claudia Ivonne agregar algo? Gracias. Pues en realidad este cuidado y esta conformación de lo que es ser mujer desde la cultura es lo que lleva a generar estas identidades como el ser madre, esposas, y que de alguna forma son las que asumen el cuidado dentro de las sociedades mexicanas. Cedo el uso de la palabra a Diana Alín Ramírez.
Bueno, retomando la idea de nuestra compañera Claudia, sabemos que el sistema patriarcal es quien se encarga de definir estos cuidados, ya sea para los adultos mayores o para los pequeños. Y debido a esto, a la división del trabajo, recae principalmente en las mujeres, que son las responsables del cuidado, y en donde también, como lo mencioné anteriormente, de que recaiga en ellas esta responsabilidad y también como que este reconocimiento. A veces este reconocimiento es influido de manera positiva, pero también de manera negativa cuando este sistema patriarcal nos damos cuenta que no es atribuido como lo que es, ¿no? El cuidar a los hijos adecuadamente. Muy bien. En esta realización del cuidado, entonces, aun cuando está asignado a las mujeres, los recursos simbólicos y los recursos materiales para realizar esta labor tan importante, no necesariamente las mujeres tienen la titularidad, porque la titularidad, como mandata el sistema patriarcal, es un asunto masculino. Por tanto, el respeto a los derechos de las mujeres inicia desde la redistribución de las labores de cuidado entre otros integrantes de la familia y desde los recursos e infraestructura física y humana creada por el Estado, pues el cuidado es un asunto público. Muchas gracias.